Buenos días, compañeros. Bueno, hoy es un día distinto al de ayer. En mi caso, bueno, ayer fue un día ajetreado, pero fue un día muy satisfactorio, porque dijimos presente, dijimos, acá estamos, queremos Argentina de pie. Le dimos un aval al gobierno diciéndole, bueno, contá con nosotros, sigan avanzando si es necesario, y si, bueno, si hay que dar un empujón habrá que darlo, como quien dice, ¿no? O sea, uno plantea las alternativas de siempre. Pero también empecé recordando, bueno, el Día de la Madre, y por encima de la madre individual de cada uno, la cual, bueno, esa cuestión edípica que tiene todo, que tenemos todos. Uno, pese a que se murió hace muchísimos años, la vieja siempre está con nosotros, ¿no? O sea, como decía Papo, nadie se atreva a tocar a la vieja, pero bueno, pero la madre es madres en Argentina, tiene nombre y apellido, tiene el sello de los derechos humanos, tiene la cuestión de ser lo mejor de la sociedad, que en su momento, con coraje, persistencia y dignidad, salieron a enfrentar lo peor. Y eso también remite a otra cuestión, de la argentinidad al palo, ¿no? O sea, también un poco una confrontación social, que muchas veces algunos pretenden omitirla cuando es un dato de la realidad. Una confrontación social que nace en el contexto y en el marco socio, histórico, geográfico, inclusive de lo que conforma nuestro país. Aún antes, mucho antes de su independencia, de su formación nacional, ¿no? O sea, sino desde que arribaron los españoles y se asentaron en el puerto de Buenos Aires, que impuso su sello al resto, al resto del territorio, de una u otra manera marcándolo un destino de salida, de mercadería, y de una u otra manera un destino segundón, ¿no? O sea, un destino secundario, sometido, llamémosle, sin posibilidades de desarrollo armónico ni nada por el estilo. Ahora le llaman extractivismo, entre otras cosas, qué sé yo. También tiene que ver, o sea, en aquel entonces, bueno, también lo que era entonces el Alto Perú es el mejor símbolo de lo que significa el extractivismo, ¿no? El saqueo desmedido de todas las riquezas de un país que hoy se está jugando una carta dura. Pero bueno, quiero reflexionar un poco en una cosa que dice Alberto, que dice que la pandemia puso la luz, para él, uno lo supo, muchísimo lo supimos siempre, pero de otra manera a la sociedad, ¿no? Le puso la luz que somos un país deformado, y realmente tenemos una información enorme, porque si en ese núcleo urbano, alrededor con el centro en Buenos Aires, en el cual desde La Plata hasta la desembocadura del Paraná, y bueno, también se puede llegar hasta Rosario, ahí viven la mitad del país, y lo cual, sí, más de la mitad del país, lo cual es una deformidad que nos hace ser una cuestión así casi sin destino. Y la madre de muchísimas injusticias, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento, del desarrollo, de las potencialidades, y también con su cuestión política, y que tiene su deriva política. Yo no sé si tendrá algo que ver o no, pero desde que la Constitución del 94 le dio entidad a la ciudad de Buenos Aires, le dio entidad de estar la misma entidad que una provincia, medio como que se le puso sello legal a la superioridad, diríamos, o al destino así más potente que tiene la ciudad de Buenos Aires por el resto del país. Porque diríamos, no es casual. Anteriormente el intendente de Buenos Aires nunca hizo nada. O sea, ¿quién nos conocía el intendente de Buenos Aires? Los porteños, y para de contar. No, y desde que surgió la Constitución del 94, hemos sufrido dos figuras ahí nacidas, dos caudillos de la porteñidad al palo. Así como Mitre fue el primer caudillo de la porteñidad
así lo llamaba con acierto Carlos D'Amico, que fue gobernador de la provincia. Dijo, es un caudillo, los caudillos del interior, bueno, tienen su típica pinta, llamémosle, y Mitre también, tenía su chambergo, lo cual por ahí lo distinguía de algún otro galerita, pero era un caudillo porteño. Y bueno, así no fue, él escribió la historia, ¿no? Y escribió la historia de algo más. Pero vuelvo al hoy, ¿no? Vuelvo a partir del 94, hubo dos caudillos de la porteñidad, dos ciudadanos ilustres, llamémosle, de Ciudad Gótica, como fueron Fernando de la Rúa, que si bien no era porteño, bueno, fue asumido como tal, y Macri también. O sea, y así no fue, así no fue. Y hoy, bien, si bien Alberto, que es porteño, un poco reniega aspira a ser el más federal de los porteños, vemos sin embargo que hay mucho peso de la porteñidad en cuanto a la comunicación desde el vamos. El gobierno nuestro, es nuestro gobierno, no tiene una política de comunicaciones federal, por más que nos guste, por más que se aspire a decirlo. Siempre, hasta en los detalles tontos, se habla hasta del tránsito en los canales oficiales, o sea, en el Canal 7, se habla del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, se habla de, qué sé yo, de la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, y el tipo que vive en Quemu, no le interesa eso, no le interesa, o al hombre, o acá en Mar del Plata, no se interesa, qué sé yo, uy, va a hacer calor, dice mi señora, no, le digo yo, ojo al Cristo, no, en Buenos Aires va a hacer calor, acá no, y así un poco todo, ¿no? Es decir, esa centralidad hay que romperla. ¿Cómo? Bueno, en principio hay que modificar la Constitución, eso lo sabemos, esa Constitución de 94 malhadada, que puso el acento en algunas cuestiones de las minorías, y le dio un poder sobre el subsuelo a los gobernadores. Es uno de los errores más graves. Y también la identidad de una ciudad que bueno, no es que uno quiera imponerle un bajá, ahí un sátrapa que maneje todo y demás, pero aunque desde ese punto de vista la cagada ya está hecha, pero no hay que encontrar la vuelta para que cuando se modifique la Constitución, que hay que modificarla, hacer una cuestión federal en serio, y aparte de profundizar la cuestión de los derechos de los ciudadanos, aparte de poner acento en el carácter social que tiene la propiedad, aparte de garantizar la igualdad de oportunidades, tenemos que encontrar la vuelta para romper con ese monstruo que es poner en ese cuadrilátero, llamémosle, o ese rectángulo limitado de la provincia de Buenos Aires, acostado en el Río de la Plata, en la zona norte del Río de la Plata, alguna cosa así infernal. Creo que, aunque parezca un chiste, fue Sarmiento, ni más ni menos que Sarmiento, el que había entrevisto el problema. Creo que en Argirópolis, en una de sus obras, en el cual pensaba hacer la capital en Martín García, planteaba esa cuestión de un país, decía, enano, con una cabeza gigante. Bueno, no, el país no es enano, ¿no? Pero sí es un país deforme, con una cabeza gigantesca y unas piernas débiles, muy débiles. Y tenemos que encontrar, insisto, la vuelta. Quizás el que había acertado, ahí fue Alfonsín, cuando había propuesto, y así salió la ley, de traslado de la capital a un núcleo distinto, que era el núcleo Carmen Patagones Viedma, con una visión, hay que decir, fue, creo que lo mejor, fue mejor Alfonsín, sin dudas, y olvidado, eso. Porque realmente daba una cuestión estratégica distinta, un desarrollo del país hacia el sur. ¿Se puede hacer algún día? No lo sé, pero sí tenemos que pensar seriamente en cómo hacemos para cortarle la cabeza a Goliat.
Hoy estaba viendo también nuestra expresión de nuestra debilidad. No tenemos comunicación, digo, y salió un nuevo canal de cable dirigido por el grupo Santa María. Perdón, fue un lapsus, no, y no tan lapsus. Sí, no, del hombre de Soteriache. ¿Qué decir? Hay vínculos demasiado fuertes entre el PJ Capital o con su momento con Macri y ahora con los Reyes Larreta. Está bien, uno no puede pensar todo es así en forma automática, pero claramente el peronismo capitalino ha sido algo más que no ha sido opositor, no ha sabido construir una alternativa fuerte y creíble contra el PRO en el capital, y eso nos ha costado caro. Si ahora alguna concesión, claramente, pero clarísima concesiones a la Reyes Larreta por parte de los medios, nos puede llegar a costar muy caro, porque los Reyes Larreta se debió vencer el 2023. Están jugando ahí, bueno, tenemos que ver eso. Entonces, dentro de las inconexiones de esta mini charla, en la cual fui de reformar la Constitución, nuestra la capital, las miserias del peronismo capitalino, creo que tenemos que hacer un esfuerzo de reflexionar acerca de cómo avanzamos en un contexto muy complicado, en el cual la pandemia nos ha destrozado y cómo salimos de pie. Pero aquel que no mira la distancia vuelve a tropezar una y otra vez con la misma piedra, y tenemos que levantar la vista hacia un horizonte mejor, y ese horizonte sería, claramente a mi entender, apuntar a un país no solamente más justo, sino más armónico en su desarrollo, y para eso tenemos que terminar con ese monstruo. A lo Pol Pot no, aunque de vez en cuando me gustaría, pero no, tenemos que realmente que pensar en una cuestión más federal, en el cual podamos desarrollar en forma absolutamente armónica, llamémosle, y dando todas las oportunidades del mundo a zonas hermosísimas que tiene nuestro país y ricas, y que son vivibles, y que no suceda como en el tango, que las luces del centro te hicieron mal, ¿no? Hasta mañana.